Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy, nos metemos con un gigante, Immanuel Kant, y su crítica de la razón pura, una obra que, intentó cambiar las reglas del juego filosófico. Sí, nada menos. Un intento de redibujar los límites de nuestro propio conocimiento. La misión que se pone Kant es tremenda: investigar nuestra maquinaria de conocer. O sea, ¿qué podemos saber seguro, sin tirar de experiencia? Y claro, hasta dónde llega nuestra razón. Tiene límites. Exacto. Kant va directo al grano. Quiere meter la razón en el laboratorio, entender cómo funciona, sus reglas y, sobre todo, dónde está la frontera. No le valen las opiniones, ¿verdad? Para nada. Él busca lo que llama certeza apodíctica, conocimiento absoluto necesario. Un modelo, decía él. Pues nuestro objetivo hoy es precisamente ese: intentar sacar las ideas clave de estos textos que tenemos, entender eso de la revolución copernicana de Kant Ujú. y ver cómo intenta hacer un mapa de nuestra razón. Así que a ello. Vamos. Para empezar, Kant pone las cartas sobre la mesa, ¿no? Distingue como dos tipos de conocimiento. Eso es. Por un lado, el empírico, el que sacamos de la experiencia, de lo que vemos, tocamos. Lo normal, digamos. Sí, Y por otro, uno más peculiar: el conocimiento a priori, el que parece que tenemos independientemente de cualquier experiencia. y ese es el clave, ¿no? El a priori. ¿Qué tiene de especial? Pues su característica es la necesidad y la universalidad estricta. Necesidad. Sí, que tiene que ser así y no puede ser de otra manera. La experiencia te dice que el sol sale por el este, pero podría ser de otra forma. La experiencia sola no te asegura que sea imposible. Ah, vale. En cambio, un juicio a priori se piensa como Inevitable. universal. La experiencia, por mucho que repitas algo, siempre te da una universalidad un poco prestada, ¿sabes? Por inducción. Kant da ejemplos que ayudan, creo. Las mates. 7 + 5 = 12. Claro. Nadie se pone a hacer experimentos con garbanzos para ver si siempre sale 12. Parece que tiene que ser 12. Exacto. Es una verdad necesaria. ¿O esa idea de que todo cambio tiene una causa? Hume, que era otro peso pesado, decía que eso era costumbre, ¿no? Ver una cosa después de otra muchas veces. Sí, Hume lo atribuía al hábito. Pero Kant dice, ojo, que en la idea de causa hay algo más. Hay una conexión necesaria, una regla universal. Y eso no parece que pueda venir solo de mirar y mirar. Y aquí, para analizar esto mejor, mete una distinción que es crucial: juicios analíticos y sintéticos. A ver, Los analíticos. El predicado ya está, de alguna forma, en el sujeto. Los triángulos tienen tres ángulos, pues claro, está en la definición de triángulo. No añaden nada nuevo, solo aclaran. vale, como desenvolver el concepto. Exacto. Y luego los sintéticos. Estos sí amplían. El predicado añade información nueva que no estaba en el sujeto. Todos los cuervos son negros. Pues negro no está metido en la idea de cuervo sin más. Tienes que ir a mirar cuervos. Necesitas la experiencia. Entendido. Analíticos aclaran, sintéticos amplían, normalmente con experiencia. Pero entonces, ¿cómo explica Kant esas verdades como las de las mates o la causalidad, que parecen necesarias, universales, pero también parecen ampliar nuestro conocimiento? Ahí está. Ese es el gran interrogante. El meollo de la cuestión que le quitaba el sueño a Kant. Claro. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Cómo podemos saber cosas nuevas, ampliar lo que sabemos, pero con esa certeza universal, necesaria antes de cualquier experiencia concreta? Porque las matemáticas parecen hacerlo, ¿no? Para Kant, 7 más 5 igual a 12 es sintético. Dice que 12 no sale solo de analizar 7 más 5. Él sostiene que sí, que requiere una especie de construcción mental, una intuición, aunque sea pura, no empírica, y cree que la física pura también tiene de estos juicios. Por ejemplo, Pues la cantidad de materia se conserva, o el mismo principio de causalidad, que todo efecto tenga una causa necesaria, añade algo a la simple idea de sucesión, y esa necesidad no la ves en la experiencia, la pones tú, digamos. y la metafísica, claro, siempre queriendo saber sobre el alma, el mundo, Dios. Exacto. Proposiciones como el mundo tuvo un comienzo o el alma es inmortal intentan ser sintéticas a priori. Pretenden decirnos algo gordo sobre la realidad última más allá de lo que vemos y tocamos. ¿Y si no explicamos cómo son posibles esos juicios? Pues la metafísica se tambalea.
Se queda, como dice Kant, en un campo de batalla de disputas sin fin. Mm, Reconoce que Hume casi dio en el clavo con la causalidad, pero se quedó corto y acabó en un escepticismo que, para Kant, era peligroso. No solo para la metafísica, sino para la ciencia misma. Vaya lío tenía montado la filosofía entonces. Bastante. Y ante ese panorama, Kant propone, darle la vuelta a la tortilla. Un giro radical. La famosa revolución copernicana. Esa misma. Dice, a ver, hasta ahora hemos pensado que nuestro conocimiento se tiene que adaptar a cómo son los objetos, como si fuéramos un espejo. Sí, parece lo lógico. Ya, pero así no conseguimos explicar el conocimiento a priori. No funciona. Así que Kant dice, ¿y si probamos al revés? ¿Cómo? ¿Y si son los objetos los que tienen que adaptarse a nuestra forma de conocer? ¿Y si nuestra mente no es un espejo pasivo, sino que impone sus propias estructuras a lo que conocemos? Ostras, como Copérnico, que movió al observador, la Tierra, en vez de todo el cielo. Exacto. La analogía es genial. Si entendemos que los objetos, para poder ser conocidos por nosotros, tienen que amoldarse a cómo funciona nuestra mente, entonces la cosa cambia. ¿En qué sentido? Pues que sí podríamos saber cosas a priori sobre los objetos, al menos sobre su forma, sobre cómo se nos van a presentar. Si nuestra manera de percibir, la intuición, tiene una estructura fija y nuestra manera de pensar, el entendimiento, también. Ujú. Entonces la experiencia tendrá que pasar por ese filtro. Exacto. Tendrá que conformarse a esas estructuras para que podamos entenderla. Y esto nos lleva a la primera parte de la crítica, la estética trascendental, que suena muy técnico, pero estética viene de sensación, ¿no? Sí, de aistesis, percepción sensible. Kant la define como la ciencia de los principios a priori de la sensibilidad, o sea, de nuestra capacidad para recibir información del mundo. ¿Y cuál es la tesis fuerte aquí? Pues una muy revolucionaria, que el espacio y el tiempo no son cosas que estén ahí fuera, flotando, ni son ideas que sacamos comparando objetos. Entonces, ¿qué son? Son las formas puras a priori de nuestra sensibilidad. Son como las gafas incorporadas que llevamos puestas. Todo lo que percibimos, lo percibimos a través del espacio y el tiempo. Vale, a ver si lo pillo. El espacio no está ahí fuera. ¿Qué es para Kant? Es la forma de nuestro sentido externo. La condición que pone nuestra mente para que podamos percibir cosas como fuera de nosotros y unas al lado de otras. No es que veamos cosas con espacio y de ahí saquemos la idea de espacio. Es al revés. Es al revés. Necesitamos la forma del espacio antes para poder colocar ahí las sensaciones externas. Y por eso la geometría funciona con verdades necesarias, dice Kant, porque explora esa forma pura, esa estructura a priori nuestra. ¿Entendido? ¿Y el tiempo? Algo parecido para lo de dentro. Parecido, pero más fundamental aún. El tiempo es la forma del sentido interno, lo que nos permite ordenar nuestros pensamientos, sentimientos, uno detrás de otro. La sucesión. Eso es. Pero Kant dice más. Como todo lo que experimentamos, sea de fuera o de dentro, tiene que pasar por nuestra conciencia, el tiempo es la condición formal a priori de todos los fenómenos. Todo pasa en el tiempo. O sea, el tiempo es como el contenedor universal de nuestra experiencia. ¿Algo así? La forma última de nuestra receptividad. Kant insiste mucho en una cosa que suena un poco a trabalenguas. Dice que espacio y tiempo tienen realidad empírica, pero idealidad trascendental. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que son reales y objetivos, pero solo para nuestra experiencia. Valen para todos los fenómenos, para todo lo que podamos percibir, en ese sentido, realidad empírica. Vale. Pero son ideales en un sentido más profundo. Si quitamos nuestra forma de percibir, si intentamos pensar cómo serían las cosas sin un sujeto que las perciba en espacio y tiempo, pues el espacio y el tiempo desaparecen. No son propiedades de las cosas en sí mismas. Ah, vale. Son reales para nosotros, para nuestra experiencia, pero no son reales absolutamente fuera de nosotros. Exacto. No pertenecen a las cosas tal como serían independientemente de que las conozcamos. O sea que la realidad que conocemos es siempre una realidad filtrada, una realidad fenoménica. Precisamente. Conocemos los fenómenos. Cómo se nos aparecen las cosas a través de nuestras gafas de espacio y tiempo. No conocemos las cosas en sí mismas, los noúmenos. Conocemos el mundo para nosotros. Exactamente. Esa es una conclusión brutal de la estética trascendental. Toda nuestra intuición sensible es de fenómenos. Cómo sean las cosas en su esencia íntima, sin nuestro filtro, eso se nos escapa, al menos por la vía de la sensibilidad. Muy bien. Tenemos la sensibilidad, que nos da como la materia prima de la experiencia, ya ordenada en espacio y tiempo. Pero conocer no es solo recibir datos. No, hay que entenderlos, conectarlos. Claro.
Ahí entra la segunda gran pata. El entendimiento, Verstand, en alemán. Si la sensibilidad es recibir, el entendimiento es pensar, organizar, aplicar conceptos. Es la parte activa, entonces. Sí, Kant habla de espontaneidad. Es la facultad de las reglas, de juzgar. Tiene esa frase famosa. La de... Pensamientos sin contenido, sin intuiciones son vacíos. Intuiciones sin conceptos son ciegas. Ah, sí, que hacen falta las dos cosas. Fundamental. Sensibilidad y entendimiento. Son distintas pero inseparables para el conocimiento. Y si la estética estudiaba la sensibilidad pura, ahora toca la lógica trascendental para el entendimiento puro. Buscar los conceptos básicos que ponemos nosotros, ¿no? Eso es. La lógica trascendental se divide en dos. La analítica, que busca esos conceptos puros, y la dialéctica, que estudia los errores de la razón cuando se pasa de lista, digamos. Empecemos por la analítica. ¿Cuáles son esos conceptos puros del entendimiento? Supongo que son las famosas categorías. Bingo. Si espacio y tiempo son las formas a priori de la sensibilidad, las categorías son las formas a priori del entendimiento. Los conceptos más básicos con los que pensamos y estructuramos cualquier objeto de experiencia. ¿Y de dónde las saca Kant? ¿Se las inventa? No. Él busca lo que llama un hilo conductor. Se fija en cómo hacemos juicios lógicos. Los juicios de la lógica normal. ¿Sí? Las diferentes formas que puede tener un juicio: universal, particular, afirmativo, negativo, categórico, hipotético. Kant piensa que esas mismas funciones lógicas que usamos para conectar conceptos en un juicio deben ser las que usa el entendimiento para unificar la diversidad que le llega de la sensibilidad y poder pensar un objeto. O sea, que la forma en que juzgamos nos da la pista de cómo pensamos los objetos. Exactamente. Y de ahí saca su famosa tabla con 12 categorías, agrupadas de 4 en 4. Cantidad, unidad, pluralidad, totalidad; calidad, realidad, negación, limitación; relación, sustancia, accidente, causa, efecto, comunidad; y modalidad, posibilidad, existencia, necesidad. No hace falta memorizarlas, pero vemos ahí conceptos súper básicos. Causa, sustancia, unidad. Son como el sistema operativo básico de nuestro entendimiento. Las herramientas conceptuales sin las cuales, dice Kant, solo tendríamos un caos de sensaciones, pero no podríamos pensar esto es una casa o esta bola causa el movimiento de la otra. Vale, pero aquí viene la pregunta clave, ¿no? La que intenta responder en la deducción trascendental, que tiene fama de ser difícil. Sí. Es el corazón de la crítica, y es densa. Pero la pregunta es crucial. Si estas categorías son de nuestra mente, ¿por qué narices se aplican necesariamente a los objetos del mundo? ¿Qué derecho tenemos a decir que el mundo tiene que seguir nuestras categorías mentales? Claro, porque la realidad se va a plegar a nuestros conceptos. La clave del argumento de Kant, simplificando muchísimo, está en la autoconciencia, en el yo pienso. El yo pienso. Sí, el hecho de que cualquier representación, cualquier cosa que experimente, para que sea mía, tengo que poder ser consciente de ella como mía. Tiene que poder ir acompañada de un yo pienso esto. Necesitamos un yo unificado que apegue todas las experiencias diversas. Vale, la conciencia de ser uno mismo el que experimenta todo eso. Exacto. Y Kant argumenta, para que esa unidad de conciencia sea posible sobre la avalancha de datos sensibles que nos llegan, ordenados en espacio y tiempo, esa avalancha tiene que ser activamente sintetizada, unificada, conectada por el entendimiento. ¿Y cómo la conecta? Pues siguiendo las reglas de las categorías. La única manera de tener una experiencia coherente y unificada que pueda ser atribuida a un yo pienso es estructurándola mediante las categorías de sustancia, causalidad, unidad, etc. ¡Ostras! O sea que las categorías no son solo cómo pensamos, sino que son la condición para que podamos tener una experiencia unificada y ser conscientes de ella. Esa es la idea, una idea potentísima. Las categorías hacen posible la experiencia objetiva para un sujeto autoconsciente. Por eso se aplican necesariamente a los fenómenos, porque sin ellas ni siquiera habría fenómenos para nosotros. Impresionante. Pero Kant insiste, ojo, esto vale para los fenómenos, para la experiencia posible. No podemos usar las categorías para conocer las cosas en sí. Exacto, ese es el límite infranqueable. Y para que estas categorías, que son puramente intelectuales, puedan conectar con los datos sensibles, hace falta un intermediario, un puente.
Y ahí entra el esquematismo trascendental. ¿Otro palabra? Sí, otro concepto técnico. A ver cómo lo explicamos. Imagina que las categorías son como órdenes muy generales. Busca una causa y las intuiciones son datos concretos en el tiempo. Primero pasa A, luego pasa B. El esquema es la regla que traduce la orden general a una estructura temporal concreta. Una regla temporal. Sí. Y el gran traductor es el tiempo, porque el tiempo es la forma de nuestra sensibilidad, conecta con lo sensible, pero también tiene una estructura, duración, sucesión, simultaneidad, que permite materializar las reglas lógicas de las categorías. Un ejemplo rápido. El esquema de la categoría causa no es la idea abstracta de causa, sino la regla de la sucesión necesaria y regular en el tiempo. Siempre que pasa A, le sigue B. El esquema de sustancia es la permanencia de algo a lo largo del tiempo, mientras cambian sus estados. Vale. Los esquemas son como las categorías puestas en hora, adaptadas a nuestra experiencia temporal. Eso es. Hacen que las categorías se puedan aplicar a los fenómenos, pero a la vez las atan a ese mundo fenoménico, al mundo del tiempo. Y de aquí, de las categorías ya esquematizadas y aplicadas, salen los principios del entendimiento puro. Nosotros la podemos conocer. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues las más famosas son las analogías de la experiencia, que se basan en las categorías de relación. A ver. Primera, principio de permanencia de la sustancia. Siempre hay algo que permanece a través del cambio. Segunda, principio de sucesión temporal según la ley de causalidad. Todo cambio ocurre según la conexión causa-efecto. Tercera, principio de simultaneidad según la ley de la acción recíproca. Todas las sustancias, en cuanto simultáneas, están en interacción mutua. Son como las reglas de juego básicas para que el mundo fenoménico tenga coherencia temporal y causal para nosotros. Exacto. Son las condiciones que hacen posible una experiencia objetiva, un mundo ordenado y no un simple sueño caótico. Muy bien. Hemos construido el edificio del conocimiento seguro, científico, dentro de los límites de la experiencia posible. Pero, ¿qué pasa cuando queremos ir más allá? Kant distingue el entendimiento, que juega dentro de estos límites con las categorías, De la razón, Vernunft, que es la facultad que siempre quiere más. Busca los principios últimos, lo incondicionado, la totalidad absoluta. la que hace las preguntas últimas. Esa es. Y ahí, dice Kant, es donde la cosa se pone peligrosa. Ahí es donde caemos inevitablemente en lo que llama la ilusión trascendental. Una ilusión inevitable. Sí, es como un espejismo propio de la razón. Por su naturaleza, siempre intenta completar la serie de condiciones. Si A es causado por B, ¿qué causa B? Y C. Y así hasta. La razón quiere llegar al final, a la causa primera, a lo incondicionado. Y esa búsqueda genera las ideas trascendentales. Correcto. Kant identifica tres grandes ideas, que son como los focos hacia los que tiende la razón en su búsqueda de lo absoluto. ¿Cuáles son? La idea psicológica, la unidad absoluta del sujeto pensante, o sea, el alma como sustancia simple, inmortal, personal. La idea cosmológica, la unidad absoluta de la serie de todos los fenómenos, el mundo como una totalidad cerrada, finita o infinita, con o sin comienzo. Y la idea teológica, la unidad absoluta de la condición de todo lo posible, el ser que es fundamento de toda realidad, Dios. Alma, mundo, Dios. Las grandes preguntas de la metafísica. Exacto. Pero Kant advierte, estas ideas son naturales, son necesarias para la razón, pero no nos dan conocimiento de objetos reales. No tenemos experiencia, no tenemos intuición sensible, ni de un alma sustancia, ni del mundo como un todo, ni de Dios. Entonces, ¿para qué sirven? Sirven como principios regulativos. Nos guían, nos impulsan a buscar la máxima unidad y coherencia en nuestro conocimiento del mundo fenoménico, como si esas totalidades existieran. Pero si las tomamos como si fueran objetos que podemos conocer, uso constitutivo. Caemos en la ilusión. Exacto. Y la dialéctica trascendental se dedica precisamente a analizar y desmontar esas ilusiones. ¿Cómo lo hace? Primero con los paralogismos sobre el alma. Sí, son razonamientos falaces. Kant muestra que confundimos la unidad formal del yo pienso, el hecho de que soy consciente de mí mismo como sujeto único en mis pensamientos, con el conocimiento de una sustancia real, simple, inmaterial e inmortal. Dice, de lo primero no se sigue lo segundo. No podemos probar especulativamente la naturaleza del alma. Y luego, el plato fuerte. Las antinomias de la razón pura. Cuando piensas sobre el mundo como totalidad. Uf,
las antinomias. Aquí la razón choca consigo misma de forma brutal. Kant presenta 4 conflictos donde podemos argumentar con igual fuerza a favor de una tesis y de su contraria, la antítesis. ¿Sobre qué temas? Pues sobre si el mundo tiene un comienzo en el tiempo y límites en el espacio, tesis, o si es infinito en ambos, antítesis. Vaya. Si todo está compuesto de partes simples, indivisibles, átomos, tesis, o si todo es divisible hasta el infinito, antítesis. Otro clásico. Si existe la causalidad por libertad, o sea, empezar una serie causal desde cero, tesis, o si todo ocurre por necesidad según las leyes naturales, sin libertad, antítesis. Este es crucial para la moral. Fundamental. Y cuarto, si existe un ser absolutamente necesario, ya sea como parte del mundo o su causa, tesis, o si no existe tal ser y todo es contingente, antítesis. Vaya choque de trenes. La razón contra sí misma. ¿Y cómo resuelve Kant esto? ¿Da la razón a unos o a otros? No, esa es la genialidad. No resuelve dogmáticamente. Lo que muestra es que estas contradicciones surgen precisamente porque estamos aplicando mal nuestras herramientas. ¿Cómo? Estamos intentando aplicar las ideas de la razón, totalidad absoluta, incondicionado, que quizás valdrían para las cosas en sí, al mundo de los fenómenos. Y el mundo de los fenómenos, por definición, nunca se nos da como una totalidad cerrada en la experiencia. Siempre está condicionado. Siempre podemos preguntar, ¿y antes o y más allá? El error es tratar los fenómenos como si fueran cosas en sí. Ah, entiendo. Las contradicciones nacen de usar conceptos de lo absoluto en un terreno, el de la experiencia, donde no caben. Y ser necesario, quizás ambos lados podrían ser verdaderos, pero en niveles distintos. Necesidad en el mundo fenoménico, libertad en el ámbito numénico o inteligible. Entonces, la dialéctica, al final, lo que hace es marcar los límites. Nos dice, hasta aquí puede llegar la razón teórica, la que busca conocer. Precisamente. La conclusión es demoledora para la metafísica tradicional. No podemos conocer especulativamente ni el alma, ni la libertad, ni a Dios, ni la naturaleza última del universo. La razón teórica tiene que ser humilde y quedarse en el campo de la experiencia posible. Ir más allá es caer en ilusiones y paradojas. Bueno, ha sido un viaje intenso. Recapitulando, Kant nos ha mostrado como 2 facultades principales. La sensibilidad, con sus formas a priori, espacio-tiempo, que recibe. Y el entendimiento, con sus categorías, causa, sustancia, que organiza y piensa, haciendo posible la ciencia y la experiencia objetiva. Pero luego está la razón, que siempre quiere más. Busca lo absoluto. Alma, mundo, Dios. Y al intentar aplicar esas ideas, más allá de la experiencia, se enreda en ilusiones y contradicciones inevitables. El resultado es como una doble cara, ¿no? Por un lado, limita mucho las pretensiones de conocer lo que está más allá de los sentidos, adiós a la metafísica como ciencia especulativa. Sí, le corta las alas en ese sentido. Pero, por otro lado, asegura y fundamenta el conocimiento científico, matemáticas, física, dentro de sus límites, el mundo fenoménico. Lo salva del escepticismo de Hume. Pero al cerrar esa puerta del conocimiento especulativo sobre las grandes cuestiones, no cierra todo. Kant sugiere que no, ¿verdad? Exacto. Él dice algo así como que tuvo que limitar el saber para dejar sitio a la fe. O más bien al uso práctico de la razón. Ah, la razón práctica, la de la moral. Esa misma. Lo que explorará en su siguiente crítica. La idea es, aunque no podamos demostrar teóricamente que somos libres, que el alma es inmortal o que Dios existe, quizá necesitemos postularlos, aceptarlos como necesarios para que nuestra vida moral tenga sentido y sea posible. O sea que la crítica, al frenar a la razón teórica, paradójicamente, abre un espacio para la moralidad y sus exigencias. Justo. Limita las pretensiones del conocimiento científico para proteger el ámbito de la ética y, para él, de una fe racional basada en la moral. Nos deja con una tensión interesante. Conocemos con seguridad el mundo de los fenómenos, pero las preguntas más importantes para nosotros como seres morales, libertad, sentido último, quedan fuera de ese conocimiento seguro. Una reflexión final para quien nos escucha podría ser esa. ¿Cómo manejamos esa dualidad? ¿Cómo vivimos sabiendo que lo que podemos conocer con certeza científica tiene límites y que aquello que quizás más nos importa para vivir una vida con sentido, no podemos probarlo de la misma manera? Es la gran pregunta que nos deja Kant sobre la mesa. La relación entre lo que podemos saber y lo que necesitamos creer o postular para actuar.
Pues ahí queda esa reflexión. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en Kant. Un placer, como siempre. Hasta la próxima exploración.